Hola, te habla Salvador Alicea desde Aprende Fotografía Digital, tu blog con la mejor información sobre fotografía. Este es el primero de una serie de videos tutoriales que tienen como propósito educarte de manera simple y sencilla sobre la exposición fotográfica. Los artículos los puedes encontrar visitando www.aprendefotografiadigital.com. Conocer y dominar la exposición fotográfica es esencial para ti como fotógrafo, porque te permite no solo capturar imágenes correctamente expuestas, sino que también te permite controlar el lado creativo de la fotografía. He visto muchos fotógrafos luchar por años con el tema, confundidos por la gran cantidad de información compleja e incompleta que se ha publicado al respecto. Decidí entonces publicar esta serie para clarificar, simplificar y develar el misterio detrás de la exposición fotográfica. La exposición fotográfica consta de la relación de tres elementos. El primero, la apertura; el segundo, la sensibilidad a la luz o ISO; y el tercero, la velocidad de obturación. Hoy te explicaré qué es la apertura y podrás entender finalmente qué son los números F que la representan. Veamos. Hoy voy a estar hablando contigo de la apertura. La apertura está representada por una serie de números que van desde F1 hasta F22 o 32 o 45 dependiendo del lente que tengas, pero realmente van en incremento desde ese primer número sucesivamente en esta dirección hasta llegar al número máximo, que en este caso voy a estar utilizando F22. Como ves, esta es una serie de números fraccional, es decir, que este número representa un número mayor que este número F22, ya que el denominador del número es más grande aquí, por lo tanto esta fracción es más pequeña. Esto es uno de los conceptos claves que tenemos que entender de la apertura. Es representado por un número fraccional que mientras más a la derecha nos movemos, menor es el número. Por lo tanto, F1 representa gráficamente en el diafragma de tu lente una apertura bien grande, y aquí estoy, ¿verdad?, haciendo un dibujo para representar lo que sería el diafragma del lente de tu cámara, con una apertura grande. F22 representa una apertura pequeña, y aquí pues el diafragma de tu lente está bastante cerrado, lo que representa que aquí entrará menos luz al sensor de tu cámara, mientras que en este caso en F1, F2.8 por ejemplo, va a entrar más luz a alcanzar el sensor. Y aquí, ¿verdad?, este concepto es el segundo concepto que debemos tener claro a la hora de utilizar la apertura. Para aperturas grandes entra más luz, para aperturas pequeñas entra menos luz. También es importante entender que para este tipo de apertura, una apertura grande, tenemos una profundidad de campo estrecha. Y cuando tenemos una apertura pequeña, tenemos una profundidad de campo amplia. Ahora veamos el segundo concepto que quiero que entendamos con relación a la apertura. Vamos a borrar la pizarra
y vamos a volver a escribir nuestra serie. En este caso voy a ir desde F5.6 en incrementos. El siguiente es F8, el siguiente es F11, después viene F16 y después viene F22. Vamos a decir que vamos a seleccionar en el lente de nuestra cámara la apertura F11 y de ahí vamos a partir con la información que voy a explicarle. Recuerden que acá dijimos una apertura grande y aquí dijimos una apertura pequeña. Si nos movemos un stop desde F11 a F8, un stop, esto se conoce en la jerga de los fotógrafos bajar un stop. Esto significa que estamos duplicando la entrada de luz al sensor. Cada vez que nos movemos un stop hacia atrás, estamos duplicando la cantidad de luz que permitimos entrar al sensor con relación al número anterior. Si decimos que estando en F11 vamos a bajar 2 stops, eso quiere decir que nos vamos a mover a F5.6. 2 stops representan 4 veces más luz que F11. De la misma forma ocurre del otro lado. Si estamos en F11 y nos movemos subiendo un stop hacia F16, estamos disminuyendo a la mitad la cantidad de luz que entra al sensor. Si nos movemos de F16 a F22, volvemos a reducir a la mitad la cantidad de luz que está entrando al sensor. Si estando en F11 decimos que subimos 2 stops, un stop aquí, entonces estamos reduciendo a una cuarta parte la cantidad de luz que estaba entrando al sensor cuando estábamos en F11 al llegar a F22. Este es el concepto importante sobre la apertura a la hora de trabajar con la composición fotográfica. Entender que estamos aumentando al bajar de stop por 2 la cantidad de luz que entra al sensor y que estamos disminuyendo a la mitad en cada stop al movernos al lado derecho de la escala, reduciendo así la cantidad de luz que entra al sensor. Espero que esto le haya sido útil y la información haya sido explicada de forma sencilla y clara. Es importante que estos dos conceptos los tengan claro porque al unirlos a los otros 3 conceptos que vamos a estar discutiendo en los artículos futuros, llegaremos a entender los elementos de la composición fotográfica para movernos a conocer lo que se llama la regla Sony 16 o Sony 16 en inglés, que es lo que actualmente uso para controlar la exposición fotográfica en el modo manual de mi cámara. Hasta un próximo video, les habló Salvador Alicea desde Aprende Fotografía Digital.